Gracias por acompañarnos una vez más en Venezolano que huele y brilla a través de BPI TV. Hoy vamos a conocer los testimonios de Jorge Agobián. Es el primer corresponsal venezolano en la Casa Blanca. ¿Ustedes se imaginan todo lo que tiene que contarnos? No te lo pierdas, que comenzamos de inmediato. Y sí, aquí tenemos a Jorge Agobián, justamente desde la Casa Blanca. Este muchacho tiene desde el 2019 siendo corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca y bueno, tiene tantas historias que contarnos. Tú desde chiquitico te gustaba el periodismo, entiendo que también en tu pueblo donde naciste aquí en Venezuela, Jorge, pues te gustaba trabajar en periódicos, escribías, empezaste a hacer cuestiones un poquito más virtuales, poquito a poco. Cuéntanos esa historia y ya vamos a entrar en ese mundo donde estás sumergido en este momento. Gracias por acompañarnos. A ti, Alba Cecilia, verdad que es un gran gusto y de verdad un honor conversar contigo. Mira, sí, yo soy de Gracias. Sarasa, estado Guárico, en Venezuela. Sí. Em, Ujú. yo pienso que sí, uno nace como con su talento, ¿no? Uno sabe lo que, me parece que hay gente que lo encuentra en el camino, pero yo desde pequeño sabía que me gustaba el mundo de la comunicación. Cuando tenía 13 años, yo fundé en mi pueblo natal la primera página web de Sarasa, se llama InfoSarasa y todavía existe. Y esos fueron Imagínate, la mis primera primeros página web. pasitos. Sí, Qué así bárbaro. es, así es. Y todavía existe y desde allí comencé como a agarrarle amor a las comunicaciones, ¿no? Entonces, Claro. eh, y participaba en programas de radio, los regalos que yo pedía eran micrófonos, una corneta para conectar el micrófono. Y así fue mi infancia hasta que, bueno, obviamente desde los 13 años hasta que me fui a la universidad en Caracas, en la Universidad Central, tenía mi página web, la mantengo, se llama Infosarasa, y bueno, eso creo que me dio las primeras herramientas, digamos, para meterme en el mundo del periodismo y eso fue lo que me gradué. ¿Y cómo llegas tú a Washington? O sea, obviamente transcurre muchísimo tiempo desde los 13 años hasta que llegas en el 2019, pero ¿cómo fue ese proceso de llegar y ser el primer venezolano como corresponsal en la Casa Blanca? Mira, Alba, como muchos venezolanos salimos por diferentes razones. Yo no tuve tiempo de empacar una maleta, no tuve tiempo de ni siquiera despedirme de mi familia. Pero bueno, llegué aquí a Estados Unidos, un país que me ha abierto las puertas y me ha protegido durante todo este tiempo. Y bueno, llegué como todos los migrantes que llegamos a cualquier país, sobre todo ahora que es mucho más evidente el caso de los venezolanos. Yo no llegué directamente trabajando en medios de comunicación, llegué a Miami, ahí, bueno, trabajé como cajero en una gasolinera en Miami, después en construcción, también trabajé en una agencia de festejos, pero ¿qué hacía yo? Cada vez que llegaba, que salía de mi turno a las 6 de la tarde en mis trabajos, yo me iba a la sede de un medio venezolano en Miami, el venezolano, todos los días. Yo me llegaba a mi casa, me bañaba, me vestía y me iba y me sentaba allí y pedía hablar con el director. Fueron muchas veces hasta que finalmente dijeron como que, oye, vamos a darle la oportunidad, ¿qué es lo que quiere decir este muchacho? Y pues allí comenzó un proceso, ¿no? Me dejaron escribir artículos en el periódico gratis, o sea, lo hacía sin ninguna remuneración. Y bueno, poco a poco se fueron dando las cosas y finalmente quedé como pasante allí y luego como productor en ese canal, el Venezolano TV en Miami. Y así fue que comenzó todo, ¿no? De allí, obviamente, pasé 4 o 5 años en Miami y me vine a Ujú, Washington porque, bueno, apliqué una posición en La Voz de América y quedé como ujú. reportero y me vine aquí en el 2018. A partir de ese momento, Estuviste durante 3 años, fuiste productor de MTV, el así es, venezolano TV. Ajá, así es. exactamente. Esa Tres fue mi años, o sea que escuela. ya tú te estabas entrenando para lo que estás haciendo hoy en día. Porque hay mucha gente que puede pensar que hay diferencias muy grandes entre un periodista productor y un periodista corresponsal, un periodista reportero. Oye, todo eso se mezcla. Las experiencias que tú vives como productor las vas a aplicar en lo que estás aplicando en este momento en la Casa Blanca. Así es, y lo que yo sí me empeñé desde que llegué a este país, yo recuerdo que yo fui a una entrevista en una radio eh, en Miami y la persona, no quedé en esa posición, y la persona lo que me dijo es, te tienes que sacar el chip de Venezuela, tú estás en Estados Unidos, tienes que aprender sobre la política en Estados Unidos, tienes que ser un experto en eso. A mí nunca se me olvida eso, y en el momento yo lo vi como que, oye, qué mal, una paisana me dijo esto, pero desde ese Claro. momento
Ahora lo entiendo, era necesario que comenzara a estudiar la Constitución, cómo se elige el presidente, la política, cómo funciona el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, yo me empeñé, yo me puse bastante intenso, Alba Cecilia, para aprender sobre Estados Unidos. Y cuando llego a Washington tenía una base que para mí parecía ser muy grande, pero cuando llego aquí a la capital me doy cuenta de que tenía mucho más que aprender. Y llegué a La Voz de América y allí me dieron todas las herramientas para involucrarme en el Congreso. Estuve un tiempo como corresponsal en el Congreso, visitando puerta por puerta, viendo como varias puertas de congresistas también se me cerraban en la cara porque no me Sí, me conocían. imagino. Pero eso de aprender a involucrarme no solo con el idioma, sino con la política, pero la cultura de este país, para poder dar ese paso que yo quería dar, que era meterme a hablar de política nacional. Y bueno, al tiempo lo logré, me nombraron corresponsal en la Casa Blanca, estuve con la administración del expresidente Donald Trump y ahora con la del presidente Biden, y sigo aprendiendo todos los días. Hay días, mira, Claro, a mí, además has estado en coberturas interesantísimas, porque tú has estado en Casablanca, pero también has estado cubriendo asambleas de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y yo tuve bastante experiencias muy efímeras que tuve con un presidente que viajaban de aquí, por ejemplo, el presidente Pérez, con el presidente Pérez fui al Fondo Monetario Internacional, fui al Banco Mundial, me tocó Naciones Unidas 2 veces con Lucinchi y con el presidente Pérez, y es una experiencia como periodista de un gran aprendizaje, o sea, yo no lo olvidaré jamás, yo digo que algún día, que es lo único que me falta por hacer, es que es escribir un libro, contaré esas experiencias, esa historia, te hace crecer, porque estás metido en el mundo político, que a mí también me apasiona mucho, pero además no sé, tienes un ambiente que te hace ver muchas aristas y no involucrarte, seguir siempre lo más equilibrado posible como periodista, ¿no? sí, como te decía, sigo aprendiendo todos los días y trato de que esto no se convierta en una rutina, porque muchas veces entrar todos los días a la Casa Blanca, estar muy cerca del presidente, poder hacerle preguntas a la secretaria de prensa o al presidente o al secretario de Estado, una vez es como que cree que esto es rutinario y olvida lo importante y la responsabilidad que uno tiene acá, ¿no? Entonces, cada vez que a mí se me medio olvida eso, yo trato de recordarme. Primero mis raíces, de dónde vengo, todo el trayecto, cómo vengo de un pueblo muy pequeño en Venezuela, un pueblo llanero, y llegué aquí a Washington y sigo aprendiendo todos los días. Entonces, eso es algo que yo hago siempre, ese ejercicio que yo pienso que es necesario para todas las personas, no importa la profesión o lo que hizo, Claro. Y sino lo que tú recordar dices, cómo llegué pasaste hasta de aquí. Trump, pasaste a Biden, ahora estás trabajando con otro tipo de presidente, otro tipo de políticas y te toca cubrir todo eso con responsabilidad y seriedad. Tú dijiste una vez, las administraciones pasan, pero el periodismo siempre va a ser lo mismo. Y eso me parece bonito, porque es verdad, el periodismo está allí y el trabajo de uno es estar quizás en esa acera de enfrente, pero en el caso tuyo estás en la acera de adentro de la Casa Blanca contándola lo que está pasando allí, los pormenores de lo que ocurre en una casa presidencial, como es la Casa Blanca. Sí, más viniendo de Venezuela, conociendo cómo de restrictivo se convirtió el periodismo en Venezuela. Es un privilegio que tenemos hacerlo en Estados Unidos y recordarlo Sí, cada día. Recordar que en sí. este país se hace periodismo y tratamos de hacer un periodismo serio. En mi caso, con una responsabilidad que yo me la recuerdo diariamente, Alba Cecilia, porque es como latino, como hispano, es la voz de la gente que quiere ser escuchada y que tiene preguntas, pero además en mi caso que cubro la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, son esas preguntas que tiene la gente de nuestros países, de Venezuela, de Nicaragua, de Ujú, ujú. Colombia, son esas preguntas que yo trato de hacerles honor y traerlas a la Casa Blanca cuando tienen tantas cosas de qué hablar y tantos problemas en Estados Unidos y en el mundo, de que nuestros problemas en Latinoamérica sigan teniendo visibilidad. Y ese es uno de Claro. los compromisos que yo más tengo para poderlo traer aquí a Sí. la Casa. Mira, Jorge, ¿y ¿cómo manejas tú como periodista y como ser humano con la responsabilidad que tiene el hecho de estar en la Casa Blanca como corresponsal, la polarización? ¿Cómo manejas el hecho de que vas a una rueda de prensa, estás con atención viendo lo que está pasando allí, pero quizás en el pasillo te estás encontrando con la noticia verdadera? ¿Cómo haces para manejar eso? Porque justamente no todo lo que tú ves lo puedes decir, independientemente que tengas toda la libertad de expresión. Así es, así es. Primero, bueno, con unos principios periodísticos que
con mucho orgullo digo, me implantaron desde la Universidad Central de Venezuela y con los valores que representan a la organización para la que trabajo, por supuesto, también. Pero, y tú bien lo decías, mucha gente cree que estar en la Casa Blanca o estar en estas esferas de poder reportando como periodista, todo es lo que está frente a cámara, lo que ocurre públicamente. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que la mitad de lo que uno reporta ocurre tras bambalinas. Esas llamadas en las que uno participa, en las que le dan información y uno tiene la información y es off the record, como se conoce, no se puede reportar, tratar de hilar fuentes, este me dijo esto me dijo esto otra cosa. Eso es de las cosas más difíciles de acá. Y por supuesto construir relaciones en la Casa Blanca para que te respondan preguntas, para que tengas ese acceso, ¿no? Y es una responsabilidad súper grande porque, como te decía, yo reporto muchas veces sobre mi propio país, que es mi fuente, Venezuela, la Sí. relación de Estados Unidos con Venezuela, Nicaragua, y es tratar de comprender la política aquí en Estados Unidos, pero también lo que se dice en esos países y lo que se espera de esos países sobre la Casa Blanca. Te ha tocado elecciones presidenciales en el 2016, te ha tocado elecciones, debates presidenciales en el 2020, asambleas, como decía yo, OEA, ONU, pero también te han tocado cubrir huracanes. O sea, estaba leyendo en tu historia que cubriste huracán Irma en el 2017, Florence en Carolina del Norte en el 2018, Michael en Florida en el 2018, y me imagino que Ian también te hizo centrar tu atención, aunque estuvieses en la Casa Blanca, ¿no? Sí, y esa es una de las mejores escuelas. Mira, cuando uno como periodista, uno se debe a otros seres humanos. Somos seres humanos y trabajamos para otros seres humanos. Pero esas experiencias de cubrir huracanes, yo nunca lo había hecho obviamente en Venezuela, de cubrir huracanes acá te conectan mucho más con la gente, con la necesidad de la Mm, gente, con el sufrimiento de la gente. Y tú estás allí para sí, contarlo y eso yo creo que es una de las cosas que más me han dado fuerza aquí en Estados sí. Unidos. También aprender Te hace más humano, ¿no? sabes que aquí me pasó algo bastante interesante, que es que yo no usaba, por ejemplo, chaleco antibalas desde hace años. En Venezuela fue la primera vez que lo utilicé. Y aquí en las protestas del 2019 me tocó hacerlo. Y yo cada una de esas experiencias, yo las reflexiono y digo, nunca me imaginé que esto ocurriría aquí. Igual que el asalto al Capitolio de Estados Unidos, al Congreso en el 2020 cosas Mm, que tú viviste y que lo atesoras con un mal sabor y que ocurran aquí, eso siempre me hace a mí reflexionar sobre las dos realidades en las que vivo, porque sigo siendo inmigrante, porque ahora soy sí. latino y ahora estoy como que mezclando mi acento con muchos otros acentos y con mucho orgullo el acento venezolano. Eh, Ujú, a mí me hace reflexionar mucho cada una de esas vivencias personales que al final uno como periodista, uno sigue siendo un ser humano y sigue claro. Y el hecho, sintiendo las Jorge, necesidades. de ser emigrante, ¿cómo se maneja dentro de la Casa Blanca? O sea, un presidente Trump o un presidente Biden los trata bien como, como corresponsales, como reporteros. O sea, ustedes tienen un trato realmente digno como tiene que ser en cualquier, porque a mí también me tocó cubrir Miraflores, que es nuestro palacio presidencial aquí en Venezuela, muchos años, y uno también como periodista exigía el trato digno, ¿sabes? Eso es muy importante para sentirse bien con lo que uno está haciendo y sobre todo con el trabajo tan delicado que tenemos por delante. Sí, es una relación de respeto mutuo entre, Mm. por supuesto, los funcionarios de todos los niveles y nosotros como reporteros aquí en la Casa Blanca. Mira, a mí siempre también me llena mucho de orgullo decir que el grupo de reporteros que habla español en la Casa Blanca es muy reducido. Somos pocos. Así, Y ¿cuántos son? somos alrededor de máximo 10 personas. Y Obviamente están las el único venezolano eres tú. Yo sé que fuiste el primer venezolano, pero no sé si hay otro más. Bueno, me alegra muchísimo que no soy ahora el único. Tengo un colega venezolano que trabaja para Ajá. Univision, una cadena aquí en Estados Unidos. Sí, Y bueno, claro. ahora somos dos y los que vengan a la Por casa. supuesto, bienvenido. Hay que ayudar a los compatriotas que llegan, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Qué bien. Y el trato entonces es maravilloso, te sientes feliz, estás agradecido por lo que te está tocando en tu vida profesional. Sí, súper agradecido. Y como te lo decía, es algo que me trato de recordar diariamente en lo que entro por aquí, por esta calle que da a la Casa Blanca. Y trato eso, de pincharme y decir, ok,
Ten en cuenta que esto es un privilegio, que es una oportunidad de vida, y trato de siempre mantenerlo. Sobre el trato, un trato respetuoso, como te decía, y recíproco Sí, entre sí, al menos esta como tiene que administración ser. y los reporteros. Al final nosotros estamos aquí para reportar lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo que se dice aquí, pero también lo que se dice desde la otra acera, lo que se dice Ujú, aquí, lo que se dice desde otros países. Esa es nuestra labor ujú. aquí. Y en mi caso, que le reporto a una audiencia hispana y una audiencia internacional, tratar de explicar, que la gente entienda cuáles son esas decisiones que se toman aquí y por qué se toman, basadas en las leyes, basadas en la Constitución de Estados Unidos. Y en eso es que yo me he Claro. enfocado y al mismo tiempo que reporto, aprendo, porque mira, aquí hubo hace 2 años cuando cubrimos el impeachment, el juicio político del presidente Donald Trump, 2 juicios Mm, políticos, yo te en mi tocó, vida, sí. en mi vida yo, o sea, no sabía que era eso. Y mientras yo aprendía, reportaba. Y por supuesto es súper gratificante que como persona aprendo de este sistema que me ha abierto las puertas, pero también tengo la oportunidad y el privilegio de contárselo a otras personas, que es una audiencia internacional, como usted decía. Sí. Y no hay mucha, digamos, paranoia con la seguridad en la Casa Blanca o ya te acostumbraste. Bueno, diariamente hay que pasar por controles de seguridad, por supuesto hay controles de seguridad súper altos para las Sí. acreditaciones, pero sí, me acostumbré y uno se acostumbra a ese ritmo, ¿no? Yo pienso que cualquier casa presidencial es igual, no es exclusivo de aquí de la Casa Blanca, por supuesto, esta casa es muy famosa, la Casa 1600 aquí en Washington, Sí. pero yo pienso que sí, no, nos acomodamos a todo y aprendemos todos los días algo nuevo, porque aquí hay gente, mira, y es algo que también a mí me alegra mucho, que aquí hay gente con muchísimos años de experiencia, veteranos de los canales nacionales en Estados Unidos, y de ellos aprendo en cada Claro. cobertura, en cada viaje, para yo también contar mi propia historia. Sin duda. Bueno, Jorge, nos encanta haber conversado contigo, de verdad un placer. Bueno, que sigan tus éxitos. Me imagino que has tomado la decisión de quedarte en los Estados Unidos viviendo. Tendrás tu familia aquí en Venezuela, sin duda alguna, como todos los que de una u otra manera han tenido que emigrar por razones diferentes, pero estás haciendo tu vida ya. Me imagino que pensarás en conformar tu familia, en fin, lo que viene a futuro siempre van a ser cosas buenas. Y desde el punto de vista profesional, pues estás haciendo algo que te encanta. Sí, sí, y te digo, tengo mi familia acá, bueno, mi familia, mi pequeñita familia, y bueno, Ujú. sí, estamos aquí acostumbrándonos a todo, ya son bastantes, varios años acá, nos acostumbramos a todo y tratamos de no ser un accesorio más, y eso es algo que yo le digo a todos mis amigos que han emigrado también, que la mayoría lo han hecho, no ser parte de la sociedad, sino integrarse a la sociedad. Y en mi caso, yo me he esforzado por aprender el idioma y manejarlo lo más cercano a la perfección, también adentrarme a la cultura y a la manera en la que la gente piensa aquí y al estilo de vida, pero sin olvidar Claro, de dónde uno viene, la raíz de donde uno viene. Mira, claro. yo soy orgullosamente un llanero en la capital, así yo me defino, y eso, Qué bonito, qué bonito. siempre comiendo arepita aquí Ah, en qué bueno, Washington. eso no puede faltar, claro que no. Jorge, gracias, mi amor, de verdad me encantó conversar contigo, un placer. Y bueno, que sigan tus éxitos. Gracias, Salva Cecilia, me encantó también hablar contigo. Qué historia, ¿no? Elecciones, asambleas de la OEA, de Naciones Unidas, tantas cosas vividas como periodista. Interesantísima historia la de Jorge Agobián. Gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad en Venezolano que huele y brilla a través de BPI TV.